El Señor les siga bendiciendo, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Me presento nuevamente. Mi nombre es Erwin Iván Rudametkin Barajas. Mi esposa Brenda Betsabe Fuentes López. Llevamos 24 años de casados, próximamente 25, si Dios quiere, el próximo año. Y pues venimos de la ciudad de Ensenada, mi esposa de la ciudad de Saltillo. Es un gozo, un privilegio poder estar aquí entre ustedes. Cuento un poquitito algunos aspectos de mi vida. Yo recibí al Señor un 21 de marzo de 1993, casi ayer, ¿verdad? Y tenía 17 años de edad. En aquel tiempo yo me consideraba ateo. Ateo, gracias a Dios, yo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quería saber nada acerca de Dios, yo no quería saber nada acerca de la iglesia. Era un joven que tenía muchas cositas ahí pendientes, ¿no? Muchas cosas que arreglar. Podría hasta decirlo de esta manera, tenía como mucho resentimiento con la vida, por cuanto toda mi infancia, parte de mi adolescencia, recibí mucho bullying y esto me tenía bastante abrumado, estresado. Pero un día el Señor tuvo a bien ir cambiando eso. El primer mensaje del Evangelio que recibí fue: Cristo te ama. A lo que yo escuché, tenía 15 años, Cristo te ama. Sí, claro. Llegué a la escuela próximo lunes y empecé a burlarme, a decirle a mis compañeros: ¡Hey, Cristo te ama! Y así, y un compañero se acercó y me dijo: yo sé que ahorita lo estás haciendo en mala manera, va a llegar el momento en que lo vas a estar diciendo en serio. Yo me reí, dejé de hacerlo, pasaron un par de años y unos muchachos con los que estuve teniendo amistad en ese tiempo, no una amistad buena, sino ya sabe, juventud, queriendo hacer y deshacer en ese tiempo, se les ocurrió la brillante idea de ir a buscar muchachas a las iglesias. La iglesia, paso, nos vemos en otro momento, y ellos comenzaron. Insiste, insiste, insiste. Hasta que un día estaba aburrido, no tenía nada que hacer y vamos pues. Y empezamos a ir a las iglesias. Yo no llevaba el interés de escuchar, tampoco llevaba el interés, francamente, de buscar muchachas. Llegué a la primera congregación, fui recibido en un culto de jóvenes bastante bien y yo me quedé: ¿qué les pasa a estos muchachos? O sea, ¿por qué me hablan así? No me conocen. Bueno, fuimos buscando, y cuando llegamos a la iglesia donde conocí al Señor, llegamos a donde está el portón. Y entonces dijeron: miren, aquí también hay unas muchachas bien bonitas y todo eso. Yo nunca voy a entrar a ese lugar. Más rápido cae un hablador que un cojo. Un par de semanas después, estaban los muchachos ensayando para un culto especial de 14 de febrero, allá en el 93. Ven, vamos. Y entramos y estaban los muchachos ensayando. A través de la música, el Señor fue que tendió sus lazos de amor, sus cuerdas de amor. Y llegan mis amigos y les dicen: nosotros también queremos participar, también queremos cantar. Ok, pues si quieren hacerlo, tienen que venir todos los domingos a escuela dominical, quedarse a los servicios. ¿Están dispuestos a hacer eso? Comenzó el proceso. Fue el día del famoso festival de 14 de febrero. Y les digo, en ese momento cuando abrí la puerta, un coro cantando. En esa ocasión estaban con un canto de un librito que se llama El Coro Canta, no sé si por ahí lo hayan escuchado, ¿no? Las voces: nadie como tú, Señor, hay en esta tierra, el invencible Dios. ¡Wow! ¿Qué es eso?
Volteo hacia la izquierda y voltean unos muchachos que eran de la prepa. Muchachos a quienes yo les había dicho un no rotundo, de manera grosera, debo decirlo. Yo era un joven nefasto. Cuando me vieron, la cara que pusieron no tiene precio, hermanos. Él, aquí, sigue el festival, coro con el Aleluya de Händel. Quedé abrumado, pasmado. Pasa el tiempo, estoy conociendo, y el 21 de marzo, durante una predicación de José el Soñador, al finalizar le pregunté al hermano Antonio Flores, ¿qué es el plan de salvación? Y entonces me fue explicado y recibí al Señor aproximadamente a la 1 de la tarde. Dios ha sido bueno, me ha mantenido activo, primeramente con jóvenes, a través del coro de la iglesia. Obviamente, sí, me abrumó, me llegó bastante el mensaje a través del canto. Por ahí fue mi camino inicial en el camino del Señor y fuimos avanzando, el Señor me fue enseñando. Sí, tuve mis caídas, vamos a decir, allá en el 96, en tiempos que estuvo Convención Nacional allá. 1 año y medio de turbulencia, pero aún así el Señor me encontró. Y el Señor, en el 98, al llegar al trabajo, en mi escritorio, encontré un versículo que ha sido clave para mi vida. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Fue algo bastante impresionante para mí. Tras la muerte de mi papá ya en el 98, abril del 98, mi camino de dejar todo aquello que ya no convenía al Señor, empezó una renovación en mí. Pasa el tiempo, en 2005 a 2007, estuve como presidente de la Comisión de Púlpito y posteriormente como pastor interino de la Iglesia Bautista La Nueva de la ciudad de Ensenada. Termina mi periodo una vez que entró el pastor Espiridión Solís Molina. ¿Y qué sucede? Estoy entre soy llamado, no soy llamado, soy llamado, no soy llamado. Es una lucha tremenda. Soy ingeniero civil de profesión y tengo que dejar mi carrera. No, pero, ¿y si el Señor me llama? Pero si no soy llamado. Una serie de luchas hasta que en 2019 tomé finalmente la decisión de estudiar en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, aquí en Lomas Verdes. Después de 6 años de estudio, el Señor pues está todavía preparándome para encontrar un lugar donde ministrar. Pero ya es demasiado hablar de mí, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra de Dios y vamos a ir a nuestra epístola a los Colosenses, ¿no? El día de hoy vamos a estar meditando precisamente en los versículos 1 al 8 que le dimos lectura hace unos momentos y vamos a hablar acerca de los distintivos de la iglesia cristiana. Y surgen un par de preguntas. La primera es, si nuestra ciudad, si Morelia describiera a nuestra iglesia, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría de ustedes, hermanos? ¿Cuál es el testimonio que la ciudad hablaría de este santo lugar? Siguiente diapositiva, hermanos. Durante los meses de enero y febrero, sí, estuve escuchando los servicios, tratando de conocerles un poquito más. Me di cuenta que ustedes han estado estudiando durante escuela dominical la epístola a los Efesios. En el mes de febrero estuvieron con el hermano Isaí Betancourt, estuvieron hablando acerca de las doctrinas bautistas, y esto es algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque empiezo a notar que están buscando afirmar su identidad cristiana, su identidad bautista. Entonces, estoy seguro que con el estudio de Efesios, ustedes se dieron cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como iglesias bautistas, nos pudimos dar cuenta al profundizar en sus doctrinas que la iglesia bautista es una iglesia fiel a la palabra de Dios,
tiene un mensaje cristocéntrico y tiene una misión que es la de proclamar el Evangelio. Y este énfasis que observo este par de meses no es casualidad, puesto que Dios les está guiando en este tiempo para comprender que esa identidad que tienen en Cristo es la base de su visión y propósito como iglesia. Así, los colosenses fueron reconocidos por 3 distintivos: fe, amor y esperanza. Y así como ellos, también nosotros somos llamados a reflejar esos mismos distintivos. La Iglesia Bautista, que afirma su identidad en Cristo, debe de ser una comunidad que da testimonio de su fe, que manifiesta amor hacia los santos y que vive sostenida por la esperanza del Evangelio. Por eso, al leer en Colosenses 1, del 1 al 8, encontramos un espejo en el que podemos ver lo que significa ser la iglesia de Cristo, una iglesia auténtica, puesto que nos recuerda que la verdadera identidad no se define por tradiciones humanas, por filosofías de moda del mundo actual, sino que ésta se define gracias a la obra de Cristo en medio de su pueblo. Y vamos ahora para entrar de lleno a nuestro mensaje de esta mañana. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos por esta bendición, gracias por su palabra, gracias porque usted nos está dictando, Padre Santo, cómo debe de vivir la iglesia el día de hoy. Padre Santo, permita que la fe, el amor y la esperanza sea algo que esté completamente arraigado en el cuerpo de Cristo, de tal manera que esto produzca un fruto abundante para la gloria de Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. La iglesia de Cristo es aquella que da testimonio de su fe. Vamos a leer el versículo 4, la primera parte. Dice la Escritura: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe. La epístola a los Colosenses pertenece a un grupo de epístolas conocidas como epístolas de la prisión. El mensaje que se contiene en ella es muy, pero muy parecido al mensaje que se encuentra en la epístola a los Efesios. Si usted las compara, se van a dar cuenta que habla de cosas muy similares. ¿Por qué? Porque fueron escritas durante el mismo tiempo. Pablo escribe a la ciudad de Colosas, una ciudad que durante sus inicios fue una ciudad próspera que se encontraba en el valle del Lico, allá en la actual Turquía. A ellos se les conocía también como la región de Frigia, y en ese lugar era próspera porque había unos manantiales que hacían que el teñido de las telas fuera más sencillo. Entonces ellos trabajaban en lo que diríamos hoy la industria textil, la industria de la moda, la industria del vestido, y obviamente esto les ayudaba a ellos a que tuvieran una economía sólida, además de que eran una ciudad cuyo camino era una ruta comercial y pues eran ahora sí las mejores cosas que les podían haber sucedido a ellos. Lamentablemente vivían en un lugar sísmico y pues los terremotos hacían lo propio y varias veces fue destruida, reconstruida, y después surgieron un par de ciudades, Hierápolis y Laodicea, un par de ciudades un poquito más al norte, y con ello empieza a haber competencia. Con el paso del tiempo, la ruta comercial cambia hacia el lado donde está la Odisea, y obviamente, al ya no tener la ruta comercial, ¿qué sucede con la ciudad de Colosas? Su economía empieza a bajar. El crecimiento poblacional va en decadencia. En ellas vivía
personas mixtas, vamos a decirlo así de esa manera. Había judíos, había griegos, había de todo un poco, obviamente, si era una ruta comercial. Pero ¿qué sucede cuando esto termina? La ciudad deja de florecer, pero aún así, en ese lugar, el evangelio llegó y las personas comenzaron a creer. El testimonio de una fe verdadera llegó a oídos del apóstol Pablo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita que hacía mención de una ciudad próspera que empezó a decaer debido a tiempos y circunstancias, ellos empezaron a tener cambios que afectaron tremendamente la forma de vida. Podríamos pensar la forma en la que ellos empezaron a tener tentación. Sí, porque cuando las cosas salen mal, la gente empieza a actuar, muchas veces, de muchas maneras. Entramos en modo supervivencia y actuamos en consecuencia. Muchas veces podemos actuar mal, otras ocasiones buscamos lo que es mejor para la familia, tratamos de hacer todo lo posible para que las cosas salgan a nuestro favor. De la misma manera que lo hacemos hoy en día. ¿Qué hace la gente cuando todo va mal? En serio, ¿qué hace la gente? Cuando viene una racha negativa y nomás no vemos la salida, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos superarnos por medio de nuestras propias fuerzas. No, yo puedo. No, yo sé que voy a salir adelante. Somos positivos a veces, ¿no? Pensamos positivos. En otras ocasiones pensamos, es que la vida es como una tómbola, ¿no? O es como una rueda. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y pues estoy seguro que pronto vamos a empezar a subir y las cosas van a mejorar. Es la manera de pensar del mundo. Buscamos a veces ayuditas. ¿Algunos de ustedes les han dicho que, ¿por qué no se van a hacer una limpia? Gracias a Dios no le han dicho a nuestra hermana. A muchos nos han dicho, ya vete a hacer una limpia, porque eso que te está pasando a mí se me hace que... Sí, la gente lo empieza a decir y no nada más nos dicen eso, sino que mezclan todo tipo de creencias paganas, creencias de origen oriental, soluciones gnósticas, nos hablan acerca de ocultismo, de ángeles. Es que tienes que pedirle a tu ángel para que te ayude. ¿Por qué lo dicen? Porque de acuerdo a ellos, esas cosas funcionan. Pensemos, ¿cómo está su fe? Permítanme tutearlos un poquito para ser más personal, un poquito más íntimo. Disculpen, hermanos mayores, generalmente no hago esto. ¿Cómo está tu fe? Siguiente diapositiva, por favor. La teoría de la fe la conocemos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una realidad. Como iglesia, así lo creemos, lo vemos en Hebreos, capítulo 11. Pero, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe profunda, anclada en la palabra de Dios? ¿Es una fe que puede mover montañas? ¿O es una fe intelectual que cuando llegan los días difíciles, pensamos en todo tipo de soluciones? Y ya que las agotamos, nos acordamos de Dios. Una fe intelectual. Siguiente diapositiva. Una fe intelectual es aquella que solo amasa conocimiento, pero que nunca lo pone por obra. Recuerden, cuando hablamos de fe, el conocimiento no es algo malo. Al contrario, es bueno, siempre y cuando nosotros tomemos el conocimiento de la palabra de Dios para ponerlo por obra. No por nada decía el apóstol, la letra mata, pero el espíritu vivifica.
si permite que el Espíritu de Dios obre a través de usted, con base al conocimiento que tiene en la palabra de Dios, usted va a hacer grandes cosas. La fe, ahora sí, una fe verdadera, no intelectual, es esa fe que tenemos en Dios, es una fe que transforma, una fe que se demuestra por medio de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Para que qué? Para que andemos en ellas. Dios no preparó obras para que, sí, porque Dios es bueno, Él prepara obras. Las hace para que usted y para que yo andemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, la fe no es solo una creencia interna. La fe es una confianza viva en Cristo que se refleja por medio de nuestras acciones que dan evidencia que Cristo está en nosotros. La fe es como una lámpara encendida. Esta ilumina aún cuando no se anuncie con palabras. Llegamos a casa, prende la luz, pero si la luz está prendida, no decimos prende la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos todo con claridad, no necesitamos anunciarla. Dice el dicho que los hechos, las acciones valen más que 1000 palabras. Eso es una realidad. Nuestras palabras solo reflejan una fe intelectual, o tu fe va más allá de palabrería y se refleja por medio de tus buenas acciones. Que nuestra fe como iglesia sea un faro que siempre guía a las personas al conocimiento de Cristo. Y hablando de aquellas buenas obras de la iglesia de Colosas, el testimonio de la iglesia nos permite reconocer el siguiente distintivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya la tenía, ¿verdad? El anterior. Número 2. La iglesia de Cristo es una iglesia que sabe amar. Por ahí vi una frase que tenían al inicio. ¿Qué es lo que hace esta congregación? ¿Ama a quién? ¿A Dios? ¿Y a quién más? Al prójimo, ¿verdad? Segunda parte del versículo 4. Y del amor que tienes para con todos los santos. Cuando buscamos hablar acerca del tema del amor, es extensísimo, ¿no? Es bastante profundo, grande. Sin embargo, nos damos cuenta que es un tema básico para la vida de todo cristiano. Es la verdad. En la Biblia nos vamos a dar cuenta que tanto la fe como el amor son elementos imprescindibles para la iglesia, para la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es correcto? Correctísimo. Sin fe es imposible la vida cristiana. Y la fe actúa por medio del amor, reconociendo que aquel que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El testimonio de la iglesia de Colosas refleja el amor de Cristo hacia los santos. Y cuando recordamos quiénes son los santos, no pensamos en aquellos que hicieron grandes cosas en el pasado, ¿verdad? Cuando hablamos de los santos, la Biblia describe, volteen a ver a su alrededor y van a ver a los santos de Dios. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador es parte de la iglesia, por lo tanto es santo. Somos santos en el nombre de Jesucristo, santos por posición, porque Cristo obró, pudimos creer en el Evangelio y entonces el Señor nos dio ese derecho de ser llamados santos. Sin embargo, hay que notar que ese amor de la iglesia por los santos no debe de ser exclusivo a aquellos que nos congregamos en este lugar. El amor de Dios necesita alcanzar también a aquellos que viven en nuestra comunidad.
Dicho de otra manera, nosotros tenemos que amar a toda la gente que vive y que viene a Morelia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios así también lo hizo. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Y quiénes forman parte del mundo? Todas las personas que vivimos en Él. Romanos 5:8 también nos dice, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hay allá afuera? Pecadores, ¿qué hay aquí adentro? Santos pecadores, ¿verdad? Lamentablemente nuestra vieja naturaleza se resiste, no quiere estar en la cruz, definitivamente, ¿no? Así que bendito sea el Señor, porque nos sigue perdonando. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es un amor incondicional, un amor que ha sido derramado a la humanidad solo por gracia, aunque lo único que nosotros merecíamos era el infierno. Suena fuerte, la verdad, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, los pecadores, y quiso mostrar su amor por medio del bien y la misericordia que nos siguen, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios extiende esas misericordias y las hace nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana es una oportunidad para que el pecador se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo para que pueda ser salvo, para que pueda recibir vida eterna. Esto lo hace Dios porque esa es su esencia. El amor de Dios es un atributo divino que ha sido transmitido a nosotros como seres humanos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros también tenemos la capacidad de amar. Sin embargo, el amor que la iglesia debe de manifestar no es el amor que procede de la naturaleza caída del ser humano. ¿Cómo es este amor natural que expresa el hombre caído? Si usted va a 1 Corintios capítulo 13, se va a dar cuenta de todas las características que comprenden el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, etc. Y si nosotros queremos ver reflejado cómo es el amor del ser humano, pónganle el antónimo a cada palabra. ¿A cuántos les gusta sufrir por amor? Dice que el amor todo lo espera. No lo esperamos. Ya sabía que iba a pasar esto. Vean la negatividad que hay en el amor del ser humano. Dice que el amor no tiene envidia. Cuando a la pareja le está yendo bien y sobre todo cuando es la hermana la que le está yendo bien, ¿cómo nos ponemos los varones? ¿En serio? El amor no busca lo suyo propio. ¿Cuántos buscan amor por conveniencia, por placer? El amor del hombre se acaba. ¿Cuántos divorcios, cuántas parejas se han tenido que separar y dicen, es que se acabó el amor? El amor de Dios nunca deja de ser. Iglesia, el amor de Dios nunca deja de ser, porque el amor de Dios es eterno. Y como es eterno, dice, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Que ese amor de Dios sea el que expresemos, el que manifestemos a toda persona. Ay, es que ya le hablé y no me hace caso, ya lo voy a dejar, porque pues la verdad es como echarle perlas a los cerdos, ¿no? Empezamos a juzgar, ¿no? Si les dijera cuántas veces me hablaron a mí, fue un proceso de años hasta que finalmente el Señor dijo, es tiempo. Amén. Con el amor de Dios, el amor que no tiene fin. ¿Y por qué tenemos que hacerlo de esa manera? Porque cuando usted cree, lo primero que surge en usted, dice, el fruto del Espíritu es. ¿Y con cuál comienza? Dios nos da la capacidad
de amar. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo pudiéramos amar a Dios si no podemos amar de una manera desinteresada? Recuerden, el hombre caído ama buscando su propio beneficio. El amor de Dios no lo hace de esa manera. Ágape. Amor es el primer fruto que se demuestra en la vida de todo cristiano. De hecho, en el versículo 8, Epafras da testimonio acerca de ese amor. ¿Cómo surge el amor en la iglesia de Colosas? Dice el verso, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿En qué se manifiesta? Cuando el Espíritu obra en la persona. Cuando usted ha creído, somos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa, entonces tenemos la capacidad de amar, y de amar a Dios, de amar al prójimo. Por eso la iglesia necesita manifestar amor a los santos, que hasta este día han creído, y también a aquellos que aún están por creer. ¿Cuántos hermanos tenemos allá afuera que aún no conocen a Dios? Tengamos amor, porque con ese amor cubriremos multitud de pecados y permitiremos que ellos se acerquen a Cristo, crean y formen parte de la comunidad de los santos. Pero ¿qué sucede si una iglesia no tiene amor? Si la iglesia no tiene amor, es una iglesia sin esencia, es una iglesia vana, vacía, superficial, una iglesia que obra en sus propias fuerzas. Y esto es algo fuerte, lo sé, porque la iglesia en realidad debe de ser como un río que va fluyendo, y la fuente de ese río es Dios. Y a medida que van bajando esas aguas, van bendiciendo a todo aquel lugar por donde el río va recorriendo. Va llevando esa bendición, y esta bendición es la predicación del Evangelio que trae la esperanza al mundo. Siguiente diapositiva, aunque ya no la tenemos aquí enfrente. Tecnología no tiene palabra, no confiemos mucho en ellas, ¿no? Y yo con mi tablet aquí enfrente, ¿qué pasaría si se va? La iglesia de Cristo mantiene su esperanza en el Evangelio. Versículo 5 dice de la siguiente manera: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta este momento notamos que la fe y el amor son los primeros distintivos que se mencionan en la epístola, pero cuando conjugamos fe con el amor, surge la esperanza. Y la esperanza es aquella virtud que sostiene la vida y da dirección hacia el futuro. Como personas podemos reconocer que esta virtud no solamente existe en aquellas personas de fe. ¿En qué cosas pueden poner la esperanza las personas? ¿Familia? ¿Un apellido? Sí, cierto. Es que somos de la familia tal y pues usted sabe, ¿no? Tenemos renombre. Relaciones. Es que mi amigo es fulano o mengano y trabaja para, dirían por ahí, los amigos de la palanca. ¿En qué más ponemos esa esperanza? ¿Tecnología? ¿Sí? ¿Otros en ciencia? Otros la ponen en planes y proyectos. Es que este es mi plan de vida y esto es lo que va a ser. Progreso, etcétera. La gente muchas veces se enfoca esa esperanza en todo menos en Dios. Porque así somos. Buscamos algo que nos llene, pero ¿qué sucede cuando aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra esperanza empiezan a desaparecer? Colosas tuvo una situación bastante fuerte porque la gente comenzó a migrar tanto a la Odisea como a Herápolis, y finalmente Colosas se dejó en el primer siglo. Ya no pasó de ese tiempo.
migraron a otro lugar. ¿Por qué? Porque la situación ya no estaba dando para vivir. Sin embargo, nosotros notamos que los habitantes de esa ciudad, aunque muchos se fueron a buscar mejores pasturas, otros su esperanza la visualizaron en Jesucristo. ¿Quién les compartiría el evangelio a ellos? No fue el apóstol Pablo, definitivamente, porque en el tercer viaje misionero no se menciona Colosas. Lo que se menciona es Éfeso, y muy probablemente de ahí caminaron 160 kilómetros hacia el este y les presentaron la palabra. Estos hombres confiaron en Dios y no en las habilidades de otras personas, no en enseñanzas o doctrinas de otros hombres. ¿Qué sucede cuando nosotros confiamos en aquellas cosas que son del hombre? La Biblia dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Es por eso que tenemos que venir a la esperanza que solamente procede del Evangelio de Dios, porque lo que viene del hombre nos deja en desventaja. Entonces, la esperanza de la iglesia no es una esperanza terrenal, sino una esperanza espiritual, que nace al escuchar el Evangelio, un Evangelio, repito, que no es exclusivo, un Evangelio para toda persona, no solamente para un grupo, para todos los hombres, de tal manera que cuando el ser humano escucha el Evangelio y conoce cuál es su situación como un pecador, situación en la que vivimos bajo una naturaleza caída, cuando se escucha el Evangelio se puede comprender que en Cristo existe perdón de pecados para todo aquel que escucha y cree y se arrepiente de sus pecados y alcanza vida eterna gracias a la magnífica obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, no hay obras que nosotros podamos hacer para alcanzar la vida eterna. Como lo dijo aquel joven: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Pero qué le faltaba a aquel joven rico? Le faltaba amar al prójimo. No estaba creyendo en las palabras del Señor Jesucristo. Definitivamente, nuestra esperanza es una esperanza celestial que nos sostiene cuando nos encontramos en medio de las luchas y de las pruebas. Una esperanza que nos orienta hacia Cristo mismo, quien nos ha dado victoria gracias a la cruz del Calvario. Sin Evangelio no hay esperanza. Y es por eso que la iglesia necesita esparcir la semilla para que esta esperanza siga creciendo y dé fruto a su tiempo. Quiero terminar con lo siguiente, amados hermanos. Al estudiar la epístola a los Colosenses, podemos observar que su identidad en Cristo se reflejaba por medio de tres distintivos. ¿Cuál es el primero? La fe, el amor y la esperanza. Una identidad que no es solamente teórica o doctrinal. Aunque conserva este aspecto, nos damos cuenta que la identidad también es práctica y visible. Una iglesia bautista que afirma esta identidad en Cristo debe de dar testimonio por medio de la fe, manifestar amor hacia los santos y una vida que se sostiene gracias a la esperanza que proviene del Evangelio. Y estos tres distintivos no solamente definen quiénes somos, sino que también nos orientan en nuestra visión y propósito como iglesia de Jesucristo. Hermanos, si Colosas fue reconocida por su fe, amor y esperanza, ¿qué será lo que la ciudad de Morelia reconoce en nosotros? Dios nos está llamando a que nuestra identidad en Cristo no solamente sea un tema de estudio, sino que nuestra vida muestre la verdad que nuestro vivir es Cristo. El desafío es que nuestra fe sea una fe visible, que la gente pueda oír y ver que nuestra confianza en Cristo cambia nuestra manera de ser. El desafío también es que nuestro amor pueda ser palpable,
Que Morelia pueda decir que en la primera iglesia bautista es un pueblo que ama y que ama al prójimo en el Espíritu. Y número 3, el desafío es que nuestra esperanza sea firme, que no dependamos de lo terrenal, sino que vivamos con la mirada puesta en la eternidad, proclamando un evangelio que da fruto y que se multiplica. De esta manera, nuestra identidad bautista no solo será una doctrina confesada, sino testimonio vivo que influye en nuestra visión y propósito como iglesia. Seamos una iglesia que se distingue por fe, amor, esperanza, para que Cristo sea exaltado para la gloria del Padre. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, le damos en estos momentos porque nos damos cuenta de cómo es nuestra fe, nos damos cuenta también de cómo es nuestro amor, nos damos cuenta en aquellas cosas en las que también podemos poner nuestra esperanza. Sin embargo, nada se compara cuando la fe, el amor y la esperanza están puestas en ti, cuando escuchamos el Evangelio y lo comprendemos, y de esa manera nuestra vida como comunidad cristiana, como iglesia, cambia de tal manera que el mensaje de Jesucristo puede seguir siendo proclamado afuera de nuestras paredes, Señor, y otras personas pueden llegar a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Gracias por esta amada iglesia, Padre Santo. Gracias porque usted la sostiene. Gracias por estar con ellos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados.